¿Qué tal? Mi nombre es Juan Tercero y vamos a iniciar con este estudio de la palabra de nuestro Dios. Nos da mucho gusto que nos acompañes, que nos estés viendo, nos estés escuchando. Gracias por sintonizarnos. Y como lo habíamos dicho, vamos a hablar el día de en esta noche acerca del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo se puede superar o cómo se puede manejar el miedo? Y pues antes de esto, vamos a iniciar con una pequeña oración para ponernos en manos de nuestro Dios y así que Él sea el que nos guíe y él sea el que nos enseñe en esta ocasión, como siempre. Así que vamos a cerrar nuestros ojos en donde estemos y vamos a elevar una pequeña oración para pedir la guianza y la sabiduría a nuestro Dios. Oremos. Padre Santo que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, en esta hora venimos delante de su presencia para que usted sea el que nos guíe en este estudio. Señor, abra nuestros corazones, abra nuestra mente, para que así podamos captar su mensaje y así, Padre Santo, sea de beneficio en nuestra vida espiritual y en esta vida sobre esta tierra. Señor, guíanos y ayúdenos siempre a hacer su voluntad. Esto se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El miedo, un tema muy interesante, un tema muy necesario en nuestra vida diaria y es por eso que quisimos tocarlo hoy en esta noche. Franklin Roosevelt, uno de los presidentes de Estados Unidos, dijo alguna vez esta frase que quizás conozcamos todos, cuando dicen, lo único a lo que tenemos que temer es al miedo mismo. Mateo 14:27, nuestro Señor Jesucristo nos dice ahí, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿De qué tiene miedo usted, mi hermano, mi amigo que nos está escuchando, que nos está viendo? ¿Se siente nervioso quizás por el trabajo? ¿Tiene miedo a que algún día lo pierda y no pueda cubrir las necesidades pues básicas, esenciales para su familia, para usted, para los seres que ama, que quiere y que están bajo su cuidado? ¿O quizás trabaja usted bajo la constante tensión que produce un jefe que tiene la capacidad o utiliza el método de la intimidación? Muchas veces las personas hemos trabajado o quizás usted está trabajando en este momento bajo la mano de este tipo de jefes. Un jefe que intimida, un jefe que amenaza, un jefe que cree que esta es la forma de que el trabajador va a desarrollar su trabajo más eficientemente, lo cual no es así. Pero ¿a qué le teme usted? ¿De qué tiene miedo? Todos somos seres humanos y todos tememos a algo. Quizás teme a morir repentinamente y dejar solos a su familia, especialmente si tiene pequeños, a su cuidado, a su esposa. Quizás teme el irse antes de tiempo. Quizás acaba de enterarse que tiene una enfermedad que lo va a inhabilitar y no sabe cómo se las arreglará para sostener a su familia, como lo acabo de mencionar. La muerte puede parecerle en este momento muchas veces a las personas mejor que la vida. Algunos estamos atareados con un negocio que pende de un hilo. Quizás su empresa no camina como usted desearía. Hace meses que estamos absorbidos y si las cosas salen mal, tendremos que reacomodar todo nuestro estilo de vida y aún quizás perderlo todo. Esto produce también mucho miedo. La sola idea de tener que empezar de nuevo hace que empalidezcamos y temblemos al solo pensar en perder todo lo que tenemos, mucho o poco. Quizás uno de sus hijos está metido en las drogas. Si usted, incómodo y asustado, no sabe a dónde recurrir en busca de ayuda. Algunos estamos afligidos porque nos encontramos a punto de perder un ingreso y eso nos dejará sin margen de maniobra o peor aún, podría ser que perdamos el trabajo. Quizás usted se siente intimidado por la gente y en consecuencia todas sus relaciones personales están sido afectadas por la ansiedad. Algunos sienten que su vida no tiene rumbo, temen que Dios ya los haya abandonado. Otros, la incertidumbre del futuro. Muchos más no tienen seguridad de que al morir se encontrarán en la presencia de Dios para recibir, pues, un castigo o para recibir la bienvenida hacia la eternidad. Hay quienes nos vemos consumidos por los problemas que cada día nos trae a la puerta. Muchas veces una persona dijo,
No tengo ningún problema con la vida eterna, ni la salvación, ni todo eso. Son las próximas 24 horas las que me aterrorizan. Todo hombre lucha con algún miedo, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a una tragedia repentina, miedo a los demás inclusive. Miedos de todo tipo se abren camino hacia nuestros pensamientos conscientes e inconscientes. Si bien alguno de esos casos o de esos temores son provechosos, podríamos decirlo, muchos héroes han surgido justamente en reacción a esas amenazas de la vida. La mayoría de ellos, la mayoría de los miedos y temores que acabamos de describir, paralizan a la gente. El miedo y el valor son cosas opuestas. El diccionario define el valor como un estado mental que nos capacita para hacer frente a una dificultad o tragedia con confianza y decisión. El miedo, por el contrario, es el estado de agitación mental que nos paraliza y nos impide mirar más allá de la dificultad en sí misma. La Biblia reiteradamente nos estimula a no tener miedo. Cuando Jesús habla, a menudo comienza con las palabras no temas. Se nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, según 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Hasta se nos dice que el hombre que todavía tiene miedo o la persona que aún tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor, según 1 de Juan 4:18. Si en todas partes en las Escrituras se nos estimula a no tener miedo, ¿a qué se debe entonces que constantemente luchemos con todo tipo de temores? La pregunta que surge es, ¿por qué tengo miedo? Tener miedo, mis hermanos y amigos, es no confiar plenamente en nuestro Dios, quien nos insta o nos anima y nos dice a no temer. Nos promete que si depositamos todas nuestras ansiedades en Él será a cargo de nosotros, según 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Ahora bien, si no tomamos al pie de la letra estas palabras en este terreno esencialmente, quiere decir que no hemos confiado plenamente en Él. El miedo y la falta de confianza van de la mano. Donde encontramos el uno, encontramos a la otra. De modo que si queremos entender por qué tenemos miedo o temor, debemos entender por qué no confiamos en nuestro Dios. Hay tres razones claramente visibles que nos muestran por qué optamos por el miedo en lugar de confiar en nuestro Dios. En primer lugar, la primera razón que podríamos pensar o podríamos decir, la razón por las cuales no confiamos en nuestro Dios, la primera de ellas puede ser que siempre me han mentido. Todos alguna vez hemos mentido. Usted miente, yo he mentido, usted ha mentido, mi esposa ha mentido, mis padres han mentido, mis colegas en el trabajo, los vecinos han mentido, mis hijos, aunque están pequeños, pero van a ir aprendiendo o ya la naturaleza del humano tiende hacia la mentira. Siempre podemos pensar que nos han mentido, hemos vivido alrededor de este pecado de la mentira. ¿Conoce usted algún pecado más difundido que las mentiras piadosas? Todos y cada uno de nosotros hemos escuchado este término, la mentira piadosa. Las mentiras blancas se clasifican sin la menor duda entre los pecados verbales más frecuentes. Una encuesta comprobó que los adultos admiten decir unas 13 mentiras piadosas diariamente. Estoy seguro que en la realidad la cifra es mucho mayor, pero ¿quién se declararía mentiroso? Todos hemos dicho mentiras piadosas o mentiras blancas. Si siempre se nos ha mentido,
Si todos los que conocemos mienten o han mentido, pues puede sorprendernos que al leer la Biblia nos resulte difícil creer que es verdad. A pesar de que la Biblia nos dice no temáis y nos anima a confiar en Dios, al menos ocasionalmente nos preguntamos si es en realidad verdad, puesto que por lo general toda nuestra vida nos han mentido. La segunda razón por la cual muchas veces no confiamos o resulta difícil confiar en nuestro Dios, podríamos decir que porque se nos ha dicho en nuestra vida que no hay nada gratis en esta vida. La Biblia promete que si confiamos nuestra vida a nuestro Dios, Él va a satisfacer todas nuestras necesidades y dirigir todos nuestros pasos. Este mensaje nos produce intriga. Si confesamos nuestros pecados y debilidades, Dios no solo nos perdona, sino que nos limpiará de toda maldad. En otras palabras, Dios nos dará todo lo que siempre hemos deseado a cambio de todo lo que deseamos librarnos. A la mayoría de las personas les cuesta trabajo aceptar tamaña oferta la primera vez que la oyen. Parece como un almuerzo gratis. Y sabemos bien que no existe nada gratis en esta vida. Sin embargo, Dios nos ofrece un almuerzo gratis que ha sido totalmente pagado por otro. Si confesamos nuestros pecados y los seguimos a Él, Él nos dará todo lo que siempre hemos anhelado, lo que realmente importa en esta vida, lo cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas nuestras decisiones de cada año nuevo, el Señor nos las dará. Solamente tenemos que confiar en Él. Para obtener este regalo gratis, todo lo que tenemos que hacer es permitirle que borre de la memoria lo malo que hayamos hecho. Puede sorprender que les cueste o que cueste tanto trabajo aceptar el Evangelio a muchos hombres. Es por eso que muchos han dicho, el Evangelio es increíble. Y es verdad, muchas veces resulta increíble, difícil de creer para el ser humano. Jesucristo vino porque los hombres eran incapaces de cumplir las demandas de Dios. Como Él es justo, alguien tenía que ser castigado por nuestros pecados. De modo que Jesucristo ocupó nuestro lugar. Fue por nuestros pecados, los suyos y los míos, que murió Jesucristo. No fueron los pecados de Jesucristo. Cristo nunca pecó. Eso es lo que expresan las Escrituras al decir allí en Romanos capítulo 5, versículo del 7 al 8 lo siguiente: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A las personas les cuesta confiar en Dios porque la experiencia nos dice que nada en esta vida es gratis. En lugar de aceptar lo que nos dice la palabra de Dios, seguimos buscando, podríamos decir, la trampa en esa promesa. ¿Dónde está el anzuelo?, nos preguntamos. El resultado es que no llegamos a confiar plenamente en Dios y el miedo, por consecuencia, ronda en los pasillos de nuestra mente y de nuestro ser. Este es el segundo o la segunda causa por las cuales se nos hace muchas veces difíciles como ser humanos confiar en nuestro Dios. La tercera causa o razón que pudiéramos pensar sería porque pensamos constantemente lo que es una verdad. Somos realmente culpables. Esta es la tercera causa. La tercera razón por la que no confiamos en Dios gira en torno a nuestra culpabilidad moral, la cual nos convence de nuestra condición pecaminosa. Nos sabemos culpables de depravación moral en pensamiento, palabra y acción. Reconocemos que nuestros pecados son despreciables, nos disgusta nuestra maldad y nos dolemos por nuestro corazón incurable y perverso. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto cambiar
¿Y cuántas veces hemos caído en el mismo error? Como dicen por ahí, el ser humano es el único ser vivo que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y no solamente 2 veces, no me dejará mentir, 3, 4, 5 o incontables veces. Y muchas veces al reflexionar en esto, es un impedimento para confiar en nuestro Dios. Somos realmente culpables. Merecemos la ira y el castigo de Dios. Debiéramos en verdad tener temor de Él, que tiene el poder de darnos lo que en realidad merecemos. Pero en su insondable amor, no nos ha impuesto el castigo que merecíamos, y en cambio lo ha descargado sobre nuestro Señor Jesucristo. A usted le puede resultar difícil confiar en Dios, porque sabe que es culpable, y sencillamente no puede creer que Él muestre tanta gracia como para perdonar y quitar toda la culpa que usted siente por sus pecados. Sin embargo, eso es exactamente lo que Él hace. Cuando los hombres no aceptan el perdón de Dios, porque sienten con tanto peso su culpa moral, no han sido perfeccionados en el amor, y el miedo que les genera la culpa los sigue abrumando de una manera tremenda. Pero el perfecto amor, o sea, Jesucristo, nos dice que echa fuera el temor, porque el temor, nos dice la palabra de nuestro Dios, lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primero de Juan 4:18. Dios ha detenido el castigo, de modo que no debemos temer, sino confiar plenamente en nuestro Dios. Decimos entonces que a los hombres les cuesta confiar en Dios porque se les ha mentido toda la vida, en primer lugar, porque no creen que haya algo gratis como segundo lugar, y porque les cuesta aceptar su perdón total. Este es el tercer punto. Las personas quienes no confían en Dios se encuentran a menudo atrapados en el ciclo del miedo. ¿Qué es el ciclo del miedo? Bueno, un día Jesús necesitaba pasar un momento solo, de modo que indicó a sus discípulos que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla. El cielo estaba despejado, brillante, y se hicieron a la mar. Durante la travesía se desató una tormenta y la barca comenzó a ser azotada por las olas y el viento. Ustedes conocen esta historia, ahí en Mateo 14, 22 al 31. En ese momento Jesús vino caminando hacia ellos, caminando sobre las aguas, como ya sabemos. Los discípulos se sintieron aterrorizados al verlo, pensando que se trataba de un fantasma. El miedo hizo presa de ellos. Inmediatamente Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Me imagino que Jesús hubiera tenido algo más para decirles, o quizás, no sabemos, les iba a decir algo a continuación, algo que los confortara un poco más mientras se acercaba a la barca, pero en ese momento sabemos qué fue lo que pasó. Pedro exclamó lo siguiente: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si estaban tan cerca como para verse y escucharse, ¿por qué hacer un pedido tan ridículo? Podríamos pensar. ¿No hubiera sido mejor decir: Señor, gracias que eres tú, apresúrate, ven, sube y sálvanos de esta tormenta? Jesús quizás vio la posibilidad de sacar de esto una enseñanza, porque en lugar de sugerir una idea más prudente, quizás en lugar de decirle a Pedro: no, Pedro, lo que necesitan es de que voy a ir para que vean cómo calmo la tormenta. No dijo eso Jesús. En lugar de esto, sabemos lo que dijo: ven. Entonces sucedió algo sorprendente. Pedro bajó del barco y empezó a caminar sobre las aguas. Si nos ponemos a pensar, siempre nos imaginamos a Jesús caminando sobre el agua, sobre la tormenta, sobre el mar. Hay dibujos de estos, hay cuadros de esto que yo he visto, pero Pedro también caminó por un momento sobre el mar, sobre las aguas.
El único hombre en toda la historia después de Jesús que haya hecho esto fue el apóstol Pedro. Eso sí que requería fe. Justo cuando Pedro iba camino a convertirse en un héroe, totalmente alguien fuera de serie, empezó a lo que podemos llamarle el ciclo del miedo en el apóstol Pedro. Vio el viento, o sea, la realidad se hizo presente. De pronto Pedro se percató de la locura que estaba cometiendo. Estaba caminando sobre el agua. Vio el viento y se dio cuenta de que estaba en medio de una feroz tormenta. ¿Cuántas veces hemos iniciado un proyecto, quizás un nuevo trabajo, con mucha fe, solo para encontrarnos luego en medio de una feroz tormenta en nuestra vida? Quizás empezamos la navegación con cielos claros y brillantes. Tal vez sentíamos que el Señor era quien nos enviaba a esta misión y entonces vino la tormenta a nuestra vida. Miramos alrededor de nosotros, vemos el viento y el primer factor en el ciclo del miedo, como lo dijimos, es la realidad. Vemos en primer lugar la realidad a nuestro alrededor. Vemos el viento. Lo que ocurrió después fue que Pedro perdió su motivación original de parecerse a Jesús. En lugar de eso, al ver el viento, tuvo miedo. El segundo factor de este ciclo es nuestra reacción a la realidad. Cuando se hace presente la realidad, reaccionamos generalmente con miedo si no tenemos cuidado. Quizás habíamos trazado grandes planes para construir nuestro propio negocio, alguna empresa pequeña. Quizás habíamos trazado grandes planes o soñábamos, digamos, con la gloria, con el honor de tener nuestra propia compañía. Pero cuando se instala la realidad y vemos lo difícil que es esto a través del tiempo, y pasa una semana, y 3 semanas, y un mes, y 3, 4 meses, y las ventas no alcanzan a cubrir los costos, nuestra reacción es el miedo. Una vez que el miedo hizo presa de Pedro, se dio cuenta que se hundía. Su fe lo había mantenido a flote, pero cuando optó por el miedo, en lugar de seguir confiando, empezó a hundirse. El tercer factor del ciclo del miedo es la consecuencia. El resultado de nuestra reacción a la realidad es de que empezamos a hundirnos. Esta es la consecuencia del miedo. Nuestra fe nos mantiene a flote, pero cuando vienen los vientos y azotan nuestra profesión o nuestra empresa o nuestra fe o la enfermedad viene a nuestra vida o las dificultades, entonces empezamos a hundirnos en las agitadas aguas de nuestros problemas. Ahora bien, Pedro no era ningún tonto. Cuando empezó a hundirse, tuvo el suficiente ánimo y la suficiente rapidez mental como para clamar pidiendo auxilio, cosa que muchas veces, cuando estamos en graves aprietos, no atinamos a hacer nosotros. Esta simple oración es el cuarto factor del ciclo del miedo, el retorno. Pedro regresó a su fuente. Su fe no fue suficiente como para mantenerlo a flote. Por eso, sabiamente el apóstol Pedro reconoció que necesitaba ayuda y volvió a su fuente de poder, o sea, Jesucristo, y le gritó: Señor, sálvame. Cuando usted empieza a hundirse en las profundas aguas de sus temores y problemas, ¿se acuerda de volver a su fuente? ¿Se acuerda de regresar al autor y consumador de nuestra fe, que vamos a ver más adelante? ¿Ha notado alguna vez que cuando alguien está realmente en las últimas, o tocando fondo, como decimos esta expresión, clama única y exclusivamente a nuestro Dios? Por supuesto, todos hemos visto eso, a lo mejor hemos pasado por esto. O cuando el multimillonario se encuentra en depresión y lo ha perdido todo y está en cama, enfermo, a punto de morir. ¿Alguna vez hemos escuchado que este millonario diga: dinero, sálvame? No, clama a Dios. El ateo, se puede decir ateo declarado,
pero cuando siente su vida amenazada, al final de su vida, exclama: Dios mío, ayúdame. ¿Cómo respondió Jesús a esta breve plegaria de Pedro? Podría haberse mostrado muy disgustado, que es lo que quizás hubiera hecho yo o hubiera hecho usted. Mientras leía este relato, cuando lo leo, digamos, es un relato que conocemos todos, no podemos dejar pasar la idea de nuestro pensamiento: ¿cómo es posible que Pedro haya faltado la fe? Si ya vio que había caminado y vio el poder que tenía Jesucristo para que estuviera caminando, ¿cómo es posible que el apóstol Pedro le haya faltado la fe? Quizás si hubiera sido yo, hubiera dejado que tragara un poquito de agua el apóstol Pedro para que aprendiera la lección. Pero la reacción de Jesús no fue condenatoria, como nosotros los humanos a veces o generalmente somos. En lugar de despacharse con un sermón inmediatamente, nos presenta el quinto y último factor de este ciclo del temor. El factor número 5 es el rescate. De inmediato, sin dudar un instante, Jesús extiende su mano y alcanza a Pedro. La noticia maravillosa respecto al ciclo del miedo con el que todos luchamos es que no importa qué nos acosa, no importa cuánto miedo tengamos, ni cuán profundo nos hayamos hundido. Si nos volvemos a Jesucristo, Él nos rescata. No promete salvarnos el negocio, ni arrebatarlo o ni salvarle a lo mejor al hijo de las drogas, o no promete convertirle a su esposa o a su esposo de la noche a la mañana, o evitar que usted pierda su empleo o su trabajo. Lo que Cristo promete es que nos va a salvar. Lo va a salvar usted y me va a salvar a mí cuando clamamos a nuestro Dios. La maravillosa promesa es que si nos volvemos a Él cuando tenemos miedo, temor y ansiedad, Jesucristo nos va a rescatar. Todos luchamos con este ciclo del miedo que hemos descrito en estos 5 pasos. No existe ninguna cura para siempre, pero sí podemos incrementar cada vez más el tiempo que seguimos aferrados a la indicación de Jesús, la cual es: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aprendamos a obedecer a nuestro Señor Jesucristo y a cruzar el precipicio del miedo hacia la cima del valor. ¿Cómo hacemos esto? De precipicio a la cima del valor. En esta historia de Pedro caminando sobre las aguas, Jesús mostró mucha paciencia y salvó a Pedro del ciclo del miedo. Pero ¿puede un hombre, una persona, una mujer, romper ese ciclo y superar realmente sus temores y sus miedos? A menudo nos encontramos sobre el precipicio del miedo, asomándonos a un extenso y profundo abismo, al otro lado del cual percibimos la cima del valor, que es donde quisiéramos todos nosotros estar parados y vivir constantemente en el valor. Pero ¿cómo llegamos ahí? Bueno, Jesucristo es quien nos da la respuesta. Instantes después de haber salvado a Pedro, Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, por medio de la fe podemos cruzar de un lado del precipicio a la cima de la fe, a la cima del valor, por medio de la fe. Podríamos decirlo a través del puente de la fe. Y sabemos todos qué es la fe. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe siempre está orientada hacia el futuro. Esto es algo importante. La fe siempre va a estar orientada hacia el futuro, porque no necesitamos valor para enfrentar lo que ya conocemos o lo que ya vivimos, pero es lo incierto del futuro lo que da curso a nuestras dudas y temores. No conocemos los detalles de lo que va a suceder en el futuro, pero sí sabemos que Dios se hará cargo de todas nuestras necesidades y que nos tendrá para siempre a su lado. Eso es la fe. Como el viejo refrán lo decía alguna vez:
no conozco el futuro, pero conozco al que conoce al futuro. ¿Y quién es ese? Es nuestro Dios. Así que si conocemos al que conoce el futuro, no importa si no lo conozcamos al futuro, pero conocemos a Dios y sabemos, tenemos la fe que todo va a ser para nuestro bien. Jesús, como ya lo habíamos dicho, es el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2. Si fijamos nuestra mirada en Él aumenta y perfecciona nuestra fe. En muchas oportunidades he escuchado al doctor Bill Bright en libros que ha escrito decir, la fe es como un músculo. Cuanto más se le ejercita, tanto más crece. Esto es lo que debemos de hacer, ejercitar nuestra fe. Y va a crecer poco a poco, es inevitable. De manera que cuando nos encontramos al borde del precipicio del miedo, mirando a través del abismo hacia la cima del valor, recordemos que la fe en Jesús y en el hecho de que Él es quien controla el futuro, es el puente por el que podemos cruzar ese vacío, ese lugar donde podemos caer. La fe es el puente que nos lleva del precipicio del temor y nos traslada a la cima del valor. Ahora, algo interesante rápidamente que debemos de aclarar. El temor santo es algo distinto al miedo secular. Uno de los conceptos más mal interpretados de muchos en la Biblia es el temor de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el temor de Dios y el miedo secular? Bueno, a menudo el temor de Dios se pasa por alto, como si se tratara de un problema de traducción que no se entiende bien, pero ha de ser algo de tenerle miedo a nuestro Dios. Se suele sugerir que temer a Dios es simplemente pensar en Él con reverencia. En realidad, el temor a nuestro Dios implica una comprensión de quién es Dios y el odio hacia todo lo que no es de Dios. Como ya lo habíamos dicho antes, el odio, digamos, la rebeldía, el orgullo y todas estas cosas no se pueden ir del ser humano, pero sí las podemos canalizar correctamente. Por ejemplo, como ya lo habíamos dicho anteriormente, la rebeldía se nos dice que está mal, pero cuando somos rebeldes contra Dios, debemos de ser rebeldes contra el pecado. El odio se nos dice muchas veces que está mal, y es correcto, siempre y cuando sea un odio hacia el prójimo o hacia las cosas de nuestro Dios. Pero nosotros como seres humanos es imposible que eliminemos el odio, pero lo podemos canalizar correctamente. ¿Y a qué me refiero? Los cristianos, los hijos de Dios, debemos de tener odio, mucho odio, pero hacia el mal, hacia el pecado, hacia todo lo que no es de nuestro Dios. Así que mis hermanos, esto es lo que es el temor a nuestro Dios. El temor es aborrecer el mal. Proverbios 8:13 nos dice esto: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Para odiar sin equivocación al mal, un hombre debe ser capaz de distinguir, entre el bien y el mal. Si queremos odiar lo que Dios odia, debemos de leer su palabra para identificar correctamente, pues, el bien y el mal. Porque muchas veces estaremos odiando lo bueno y amando lo malo si no leemos y escudriñamos su palabra y no la tenemos en nuestra mente. Así que leamos la palabra de nuestro Dios, pero esto es el temor a nuestro Dios, el odio a todo lo malo, a todo lo que no es de Dios. Tenemos a otros por motivos muy concretos. Nosotros como seres humanos tememos a otros por motivos muy concretos. Los hombres tienen poder para darnos lo que no merecemos o para quitarnos lo que sí merecemos. Tienen capacidad para hacer lo malo. Por ejemplo, los hombres que roban y que secuestran tienen poder para quitarnos lo poco que hemos ganado, pues justamente, con dignidad y con honor. Nos lo quitan injustamente, tienen este poder. Y tienen también el poder para no darnos lo que muchas veces sí merecemos. Quizás usted se merecía ese puesto en su trabajo, ese ascenso en su economía, en el trabajo, que le aumentaran digamos, el sueldo, y no lo hicieron.
porque prefirieron dárselo a alguien que conocían, que se llevaban bien, a lo mejor que no se lo merecía, pero se lo dieron. El ser humano, el ser humano tiene el poder muchas veces para hacer esto. Pero mis hermanos, aunque tenemos motivos para temer a los hombres, porque pueden tratarnos injustamente, debiéramos temer a Dios por las mismas razones prácticamente, porque Él tiene poder para darnos lo que realmente merecemos. Dios no tiene la capacidad de actuar injustamente. Lo que merecemos es el castigo de nuestros pecados, pero Dios eligió, como ya hemos visto, evitarnos el castigo y en cambio envió a Jesús a sufrir una muerte vicaria, ocupando nuestro lugar en el pecado. Eso sí que es difícil de captar. Dios es justo, a diferencia de los hombres, y exige que el mal sea castigado. Así que si los hombres le hacen daño aquí, si le dan lo que no merece y si no le dan lo que sí merece, no se preocupe, no tenga temor de ellos, porque nuestro Dios ve todo esto y Él nos recompensará algún día. Pero si realmente no hacemos la voluntad de Dios, tenemos razón para tener temor en nuestra vida. Ahora, ¿sabemos a quién temer? Como ya dijimos, como ya lo hemos dicho, tememos a los hombres, pero ellos en realidad no tienen poder sobre nosotros. Una cita que conocemos todos, nos dice el Señor Jesucristo, pues que no tengamos temor a los hombres, que aunque nos pueden quitar la vida física, pero nuestro Dios es el que tiene el poder para aventar nuestra alma o para llevarnos o mandarnos al infierno. A Él es el que debemos de temer. Y fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, ahí en Proverbios 29-25, nos dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchas veces el temor que le tenemos a los hombres nos impide realizar metas que nos proponemos en nuestra vida, nos impide crecer como seres humanos, nos impide avanzar como cristianos. Por eso la palabra de nuestro Dios nos dice en esta escritura esto, el temor del hombre, nos dice, pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La pregunta es, ¿a quién tememos? ¿Y a quién confiamos? Muchas veces confiamos en el hombre y tememos incorrectamente a nuestro Dios. Lo vemos como un ogro cuando nuestro temor debería de ser reverencial y deberíamos odiar a todo lo que Él odia. John Witherspoon dijo alguna vez, con mucha sabiduría, dijo, solo el temor a Dios puede librarnos del miedo a los hombres. Nos irá mucho mejor, mis hermanos y amigos, si tememos a Dios, que puede darnos lo que realmente merecemos, en lugar de temer a los hombres, que si bien pueden darnos lo que no merecernos y privarnos de lo que sí merecemos, no tienen en realidad poder alguno para hacernos daño permanente. Una pregunta que se me viene a la mente, y quizás usted le iba a preguntar, pero podemos rápidamente hablar un poquito acerca de eso. ¿Tuvo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, miedo alguna vez cuando estaba aquí en esta tierra? No, definitivamente y absolutamente no, nunca, ni una sola vez. El hecho de que Jesús jamás tuvo miedo es algo que nos ofrece esperanza, ¿no cree? Fue tentado, claro, a tener miedo, pero nunca sucumbió a esta tentación. Si hubo alguna situación en la que era lógico sentir miedo, usted sabe dónde fue. El Monte de los Olivos, la noche que fue traicionado por Judas. Allí en Lucas 22, 39 al 46 se encuentra este relato y todos lo conocemos. Jesús conocía su futuro, su destino. Toda su vida conducía a esa inevitable noche, de modo que se retiró con sus discípulos al lugar al que habitualmente iban, el Monte de los Olivos. Sabía que lo acosaría la tentación de sentir miedo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Les dijo a los suyos, orad que no entréis en tentación. Luego nos dice la palabra de nuestro Dios que se apartó a una distancia
como de un tiro de piedra, se nos dice, y pronunció su bien conocida plegaria: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El hecho de que le pidiera a Dios que cambiara de opinión es el primer indicio que tenemos de la torturante situación que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo. Esperaba su turno para morir, sabía que al día siguiente moriría y estaba siendo tentado a sentir miedo. En ese momento, Dios le envía un ángel para fortalecerlo. ¿Ha estado usted alguna vez en aprietos de tal forma y le ha pedido a Dios que lo libere de la tentación de rendirse y sentir miedo? Cuando se lo pedimos, siempre nos fortalece como lo hizo a Jesús. Quizás no cambie las circunstancias. Quizás nos diga: es necesario que pases por este problema, por esta dificultad, pero siempre nos va a dar la fuerza para pasar por la dificultad. En este momento, mis hermanos, la agonía de Cristo alcanzó su punto más alto, porque dice la palabra de Dios que empezó a sudar grandes gotas de sangre. Este fenómeno, que en medicina se llama hematridosis, ocurre solo en raros casos de ansiedad extrema. Y esto fue lo que el Salvador pasó por nosotros. Ahora, una cosa interesante es de que primero, cuando sintamos miedo y temor, debemos de desenredar nuestras emociones. Para comprender mejor, conviene que desenredemos nuestras emociones y diferenciemos el temor de la ansiedad y del terror. La Biblia describe la condición de Jesús que acabamos de ver, momentos tan difíciles como agonía, término que se traduce como agonía o angustia producto de un conflicto. Según los comentaristas, las personas que se dedican a esto, a estudiar la palabra de nuestro Dios, esta es la única vez que se utiliza este término en la Biblia. Creo que podemos afirmar decididamente que Jesús pasó por la más terrible tentación que jamás se haya experimentado en la faz de la tierra, pero no pecó, se mantuvo fiel, pidió a nuestro Dios la ayuda y realizó lo que estaba planeado. Puesto que había sido fortalecido nuestro Señor Jesucristo, podía sostenerse en la cima del valor. Las circunstancias no cambiaron, pero sí su actitud. Dios no le evitó la situación que le provocaba angustia, sino que lo fortaleció de manera que no sucumbiera ante el miedo y la agonía. Claro, agonía sí, pero miedo no. Esa es nuestra esperanza. Jesús les dijo a sus discípulos: orad, que no entréis en tentación. Jesús superó la tentación y por eso podemos contar con su poder para nosotros superarla también. En conclusión, mis hermanos y amigos, ¿cómo podemos vencer el miedo? Cuando suframos un ataque de ansiedad o de miedo, de temor, tratemos de desenredar nuestras emociones y eliminar el miedo. El primer paso entonces es abrirnos camino en medio de la niebla de los problemas hasta el puente de la fe del cual hablábamos. El segundo paso para vencer el miedo es pasar, caminar, correr, o si usted me permite la expresión, quizás si gusta pasar a gatas, arrastrándose, pero pasar el puente de la fe hasta llegar a la cima del valor. El tercer paso para vencer el miedo es someter nuestras circunstancias y actitudes a Dios y a su voluntad. El cuarto es esperar con paciencia que nuestro Dios actúe. Podemos desenredar nuestras emociones y eliminar el miedo. Quizás no podemos, como ya lo hemos dicho, modificar las circunstancias, pero podemos restringir nuestras emociones a la agonía y angustia propias de la situación. Recuerde lo que nos dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Todo momento de miedo es a la vez una oportunidad para confiar en Dios y alejarnos del precipicio del miedo, pasando por el puente de la fe hacia la cima del valor. Tarde o temprano, todos veremos vientos y tempestades. Todos sentiremos miedo en algún momento y empezaremos a hundirnos. Esas son las oportunidades que tenemos para confiar en Dios, clamar a Él y decir las mismas palabras que Pedro: Señor, sálvame. Dios les bendiga. Este es el estudio en esta noche. Nos da bastante gusto que nos acompañen y se abre el tiempo de los comentarios, de las dudas. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, la puede enviar a mi inbox en Facebook. Si quiere que sea anónima, lo puede poner, digamos, ahí a mero arriba de su comentario en el inbox anónimo, de esa forma para no leer su nombre y pues poder decir que es anónima la pregunta o el comentario. Si no, también lo puede hacer vía Ustream. Aquí a mi izquierda puede poner sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Lo puede hacer también por este medio. Así que este es el tema, este es el estudio acerca del miedo. Y mientras pone sus comentarios o sus preguntas o sus dudas, yo quisiera lanzarles a ustedes o ponerles algunos asuntos a considerar. Por ejemplo, según lo que vimos, ¿estaría de acuerdo o estaría en desacuerdo con esta frase? Todos los hombres luchan con el miedo. Todas las personas, mujer, hombre, joven, adulto, anciano, luchan con el miedo. ¿Está de acuerdo con esto? O quizás usted pueda pensar de que alguien no pueda o no luche con el miedo. Por eso no mencioné a los niños, porque sabemos que los niños, pues, digamos, tienen un miedo, pero es un miedo diferente del que hablábamos. Pero, ¿estará usted de acuerdo que todos los seres humanos luchamos con el miedo? También podríamos preguntarles en este momento, quizás no para que lo conteste ahí, pero pregúntese usted mismo, ¿con qué está luchando en este instante que le produce miedo? ¿Qué es lo que le hace sentir temor? La pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido. Muchas veces he platicado con personas que me dicen: yo no sé qué haría si perdiera a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi esposa, algún hijo. Yo no sé qué haría. Y esto es algo que, por supuesto, ni siquiera nos queremos pensar en esto, pero es algo que debemos de meditarlo, porque si no pensamos en el qué haríamos, en echar nuestra ansiedad en nuestro Señor Jesucristo, como Pedro nos dice, pues hay personas que han perdido la cordura por el miedo a algo. Hay personas que han caído en enfermedades psicológicas por el miedo a ciertas circunstancias. Hay personas que inclusive no salen de su casa por miedo de que los fueran a atropellar. Hay personas que, teniendo la oportunidad, no quieren aprender a manejar porque piensan que cualquier coche los va o les va a chocar. Y esto ya entra en si no tenemos cuidado, en problemas psicológicos y pueden caer en ansiedad. De la ansiedad pueden pasarse, si no tienen cuidado, inclusive la bipolaridad y tantas cosas que nos puede provocar si el miedo no es controlado con el poder de nuestro Dios. Y si no confiamos en nuestro Dios, pueden venir consecuencias graves a nuestra vida. Como ya lo vimos, simplemente estoy dando tiempo para, si alguien quiere comentar o decir alguna pregunta, lo puede hacer. Pero, como ya lo dijimos, el ciclo del miedo que acabamos de ver es la realidad. Antes de tener miedo, son ciertos pasos que nos conducen hacia el miedo, y el primero es ver la realidad. O sea, vemos el viento, si lo queremos poner como analogía, como Pedro lo hizo, vemos la tormenta. Luego, nuestra reacción ante la realidad es de que nos asustamos, tenemos miedo. Y luego el resultado de esto es de que empezamos a hundirnos poco a poco. Después viene el retorno.
en clamar a nuestro Dios y finalmente viene el rescate y nuestro Señor Jesucristo nos rescata y nos vuelve a poner en un punto donde ya no tenemos temor. Este es el ciclo del que hablábamos. Entonces es algo como puntos a considerar, simplemente lo lancé ahí para que lo considere cuando tenga oportunidad y pues nos da mucho gusto que nos acompañe, como digo, es el tiempo de los comentarios, mandamos saludos a todos los que nos están sintonizando, a nuestro hermano Jesús Márquez, nos saluda y nos dice buenas noches, pues Dios me lo bendiga hermano en donde quiera que se encuentre, gracias porque nos está sintonizando, bendiciones y muchísimas gracias por su comentario. De antemano, como les dijimos, este es un tema que el ser humano pues lucha con el miedo. El miedo paraliza a las personas, como lo hemos dicho, si no tenemos cuidado, vamos a abstenernos de hacer cosas que podemos hacer, planes, no los vamos a llevar a cabo por el temor al fracaso y por otras cosas más. Nuestra hermana Isagar Smith nos da bastante gusto que nos acompañe y nos menciona hace 10 minutos, dice, así es hermano, esa noche fue la más difícil para Cristo cuando hablábamos acerca de pues el monte, digamos, donde estaba orando nuestro Dios, donde se fue a reposar ahí y estaba orando que si era posible le pasara esa copa, o sea, esa dificultad a nuestro Señor Jesucristo, pero para eso había venido y probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. Se nos dijeron que se nos fue poquito el audio. Si me puedes decir cuándo es cuando regresa, me puedes. No sé si ya se escuchó bien. 1, 2, 3 probando. Se nos fue por un momento el audio, pero estábamos comentando acerca del comentario de nuestra hermana Isagar Smith que nos comentaba que todos, está completamente de acuerdo ella, que todos luchamos contra el miedo y es lo que estábamos diciendo, que no importa si la persona es adulta, joven, que tiene tantos años en el Evangelio, si es predicador, líder, diácono, anciano, todos luchamos constantemente con el audio. Así que pues, si ya se escucha, sí. Entonces pues continuamos con los comentarios, muchísimas gracias. Por sus comentarios y qué bueno que me dicen rápidamente que no se estaba escuchando. Tenemos algunos comentarios aquí en Facebook a través del inbox. Nuestro hermano Víctor Álvarez Alonso nos dice, todos podemos y debemos luchar contra el miedo, como dijo el apóstol Pablo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Es exactamente lo que debe decir el cristiano. Si el Señor es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Y de esa forma se debe de ir el miedo. Como decimos, muchas veces nos da pena decir yo tengo miedo a algo, pero a lo mejor ya no le tenemos miedo a las arañas o a las serpientes cuando éramos niños, o a lo mejor sí, pero muchas veces nos da vergüenza decir yo tengo miedo a algo, pero podemos tener miedo a cosas más grandes como lo acabamos de comentar, que nos dé una enfermedad, que nos vayamos a morir antes de tiempo
y dejemos a nuestros hijos desamparados, a nuestra esposa o a nuestros padres, y nuestros padres dependen de nuestra economía. Así que todos y cada uno de nosotros nos da miedo algo. A mí en lo personal me da mucho temor esto, lo que les acabo de comentar. Enfermarme o en un choque, pues irme antes de tiempo y dejar a mi esposa desamparada con 3 niños pequeños. Es mi oración constante de que no pase esto, pero es un temor que tengo y lucho constantemente en contra de este miedo, de este temor, pero es algo que todos y cada uno de nosotros luchamos en contra de algo o de varias cosas, de una o de diferentes situaciones. Nuestra hermana Lidica Aviña, esta joven que nos ve desde Sela York, nos dice: saludos, Dios te bendiga a ti y a tu familia, muchísimas gracias. Y pues un saludo a nuestra hermana Lidica Viña, que está estudiando y se pasa la semana de lunes a viernes allá en Celaya, y después regresa a San Francisco, de donde ella es originaria y ahí vive. Así que oramos por ella para que pueda terminar sus estudios. Felicidades. Y pues como paréntesis, esto es algo que, si usted como joven me está viendo, pues debe de animarle a terminar sus estudios, a esforzarse, a ser una persona responsable, y pues para que de esta forma pueda cumplir con su responsabilidad. Así que felicidades a nuestra hermana por la labor que ella hace de sus estudios, bien, muy dedicada, que es nuestra hermana, y nos da bastante gusto que nos esté viendo y escuchando. Tenemos otro comentario de otra persona que es anónima. Este comentario es anónimo. Dice: por ejemplo, cuando vives con un cierto punto de incertidumbre, ¿es porque hay miedo? Incertidumbre podría ser a lo mejor como inseguridad, podríamos decirlo de esta forma. No sé si a lo mejor eso es a lo que se está refiriendo, como de incertidumbre a la vida misma, a lo que pues viene en el futuro, o a las acciones, o a la incertidumbre de hacer o no hacer, o al pánico, podríamos llamarle también. Pues podríamos decirle que la incertidumbre es un tipo de miedo, como lo menciono, hacia la vida. Y esto, si no tenemos cuidado, nos puede paralizar a lograr todo nuestro potencial. Sabemos que nuestro Dios nos ha dado diferentes dones, capacidades, talentos, y no necesariamente muchas veces lo pensamos en cosas, talentos como el predicar, el cantar, el orar, pero otras dones que el Señor nos ha dado. Nuestro Dios nos creó y quiere que pues funjamos a nuestra totalidad y los apliquemos, estos dones que Él nos ha dado aquí en esta tierra. Así que si vivimos con incertidumbre, podríamos decir que es un tipo, una clase de miedo que, si no tenemos cuidado, nos va a paralizar a no llegar a todo nuestro potencial. Nuestro Dios quiere que lleguemos a todo nuestro potencial. Así que confiemos en nuestro Dios. La incertidumbre, claro que va a estar ahí hacia el futuro, como ya lo dijimos. No conocemos el futuro, pero si conocemos al que conoce el futuro, entonces, pues esta es la fe que demanda nuestro Dios, y es la confianza que debemos de depositar en Él. Así que muchísimas gracias a la persona que nos envía esta pregunta anónima. Nuestra hermana Valerie Days, que nos ve desde el Distrito Federal, nos dice: Me gustó mucho el tema, y respecto a la pregunta, pienso que sí, el ser humano tiene una batalla contra el miedo. Nuestros malos pensamientos son nuestros límites. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice en repetidas ocasiones: no temas, yo he vencido al mundo. Amén. Es exactamente lo que nos dice nuestro Dios, y un comentario acertado. Recordemos también este comentario, y esta cita me recuerda mucho lo que nuestro Señor Jesucristo, inspirando a las personas, al apóstol Pablo, nos dice ahí en Romanos. El apóstol Pablo dice que nosotros somos más que vencedores. Así que una persona vencedora no le tiene miedo, digamos, a los obstáculos, a los problemas. Y claro, estamos hablando de no tener miedo a estas cosas que nos paralizan a hacer el bien. No estamos hablando de no tener temor a nada. Una persona dice: yo no tengo miedo y no me voy a poner el cinturón de seguridad. Eso no es miedo, eso es pues una insensatez, podríamos decirla. Así que muchas veces los humanos nos vamos a los extremos. Yo no tengo miedo, yo voy a manejar recio y yo no tengo temor. Pues no es que no tenga temor o que sea muy valiente, es una persona muy
insensata, por no decir, digamos, pues una persona tonta, digamos, por actuar y manejar y hacer estas cosas. ¿Cuántas personas no han perdido su vida por situaciones similares a estas? Especialmente los jóvenes, por hacer cosas que, pues, para mostrar que no tenían miedo, las hicieron y perdieron su vida. Así que muchísimas gracias por el comentario, Valerie. Un saludo y gracias por escucharnos y por vernos. Un saludo a nuestro hermano eh, Robert Samano Cruz, que nos está viendo también del Distrito Federal. Y dice nuestro hermano, un excelente tema, muy claro y preciso. Dios te siga bendiciendo. Y bueno, yo pienso que todos tenemos miedo a algo. Lo que identifica a unos de otros es la confianza que uno tiene en Dios. David fue un hombre que tuvo temor de sus enemigos, tuvo temor tal vez de otras cosas, pero yo creo que él aprendió que solo confiando en Dios podía vencer estos miedos. Y nos da la cita de Salmos 27:1 que vamos a buscar rápidamente para darle lectura a este excelente comentario que nos acaba de mandar nuestro hermano Roberto Samano Cruz. Salmos 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Esta debe ser nuestra escritura diaria y muchísimas gracias a nuestro hermano Roberto por este excelente comentario y esta cita puntual que nos comenta. Gracias y bendiciones, Robert. Así es, así es. ¿De quién vamos a temer si nuestro Dios es el que nos cuida, es el que nos protege, es el que su mano, digamos, es nuestro castillo fuerte? ¿Se acuerdan este himno tan hermoso? Castillo fuerte es nuestro Dios. Y esto es lo que debemos pensar nosotros. Debemos de pensar siempre que nuestro Dios nos protege, es nuestro castillo fuerte y debemos de confiar plenamente en nuestro Dios. Nuestro hermano Humberto Velázquez, gracias por acompañarnos, hermano, nos comenta, creo que estos temas los necesitamos cada día en nuestra vida. Amén. Así es algo que constantemente lo necesitamos, porque todos los días luchamos contra el miedo, todos los días luchamos contra esto. Y muchas gracias, hermano, por su comentario al comentarnos, esto nos anima a continuar con este ministerio. Dios le bendiga a usted y a los suyos. No sé, vamos a ver aquí. Nuestro hermano Andrés Valdés Segovia nos dice, buen tema, quedó claro el tema. Pues muchísimas gracias Andrés. También nos dice nuestro hermano Andrés, mi fe está en buen nivel, pero a veces se me enchina el cuero. ¿Será miedo? Pues a lo mejor, o podría ser frío. Cuando uno tiene frío, digamos, se le enchina el cuero a uno y se le pone el cuero de gallina, como decimos. Así que tendríamos que ver primero si está muy alto el aire acondicionado o si a lo mejor estamos en tiempo de frío, si está bajo cero. Y si vemos que hace mucho calor y se nos enchina el cuero, pues tendríamos que ver si es realmente temor. Pero gracias a nuestro hermano Andrés que nos comenta, y un saludo a nuestro hermano y a nuestro hermano Epifanio también le mandamos un saludo, a nuestra hermana Rosa, Yaciel, Lupita y todos los que nos estén viendo. Muchísimas gracias, de verdad que nos da bastante gusto, y gracias por tu comentario, Andrés. Muchísimas gracias. Nuestro hermano Juan nos dice, muy buen tema y muchas gracias por él. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esta cita que conocemos todos, pero que si realmente lo creyéramos en nuestra vida, cambiaría pues una buena parte de nuestro carácter. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchísimas gracias por el comentario de nuestro hermano Juan, que nos sintoniza desde San Antonio, Texas. Muchas gracias por comentarnos. Nuestra hermana Avi Barbosa, que nos ve desde Saltillo, Coahuila, dice, hola, Dios te bendiga, Juan. Dice, oye, Juan, dice mis papás que el miedo no anda en burro. Dios te bendiga. Pues es verdad, es cierto, es como lo que les comentaba. Si no estamos hablando de ser valientes y no tener miedo a las cosas que realmente debemos de tener precaución, más que nada. Si decimos, no, yo soy muy valiente, y está la balacera
a todo lo que da y uno dice, yo voy a pasar por el medio, pues lo que va a pasar es de que probablemente peligro y nos toque una bala. Y no porque fuimos valientes, es porque fuimos muy insensatos para hacer esto. Así que queda muy bien este comentario extraordinario que el miedo no anda en burro. Así que fuímonos ya y pues apartémonos de los lugares peligrosos. El cristiano es inteligente y sabio y no debe de ponerse en estas situaciones cuando esté, digamos, de nuestra parte. Así que no es la clase de miedo, por supuesto, que el cristiano no debe tener. A esa clase de miedo todo ser humano debe tener, y más que miedo es precaución, ¿verdad? Más que miedo es precaución. Así que, hombre precavido, por ahí se dice, vale por dos. Así que mis hermanos, mis amigos, eh, hemos visto este tema muy importante para todos nosotros como ser humano, eh, que nos ayuda a combatir el temor que nos paraliza. Y acuérdense que si que el amor echa fuera el temor. Así que si tenemos amor, esto va a echar afuera el temor automáticamente. Pues no sé si haya más comentarios, más dudas que usted nos pueda mandar. No sé si tenga más dudas o comentarios, si no, pues vamos a dar la conclusión para cerrar este mensaje. De antemano le agradecemos infinitamente por seguirnos, por mirarnos, por escucharnos, y recordando pues las formas de contacto. Este video, como todos los demás que hemos dado, pues va a ser subido a YouTube. En YouTube puede encontrar nuestro canal. Ahí le ponen youtube.com, enter, luego en el buscador de YouTube le pone regresando a la Biblia y le pone enter, y va a ver ahí la foto de mi esposa, de un servidor y de de nuestros tres niños, y pues le aplana enter ahí al canal y ahí pone buscar, le pone buscar, y de esa forma pues va a poder ver este tema, los otros temas que hemos subido, cantos que hemos subido. De antemano, muchísimas gracias por todos los comentarios, por los cantos que he subido con mi esposa. El último fue el de Yo Volaré. Si todavía no lo ha visto, se puede meter a mi perfil de Facebook o al canal que ya le comenté en YouTube, regresando a la Biblia. También, si quiere sugerirnos amigos para que aceptemos en Facebook, se lo agradeceríamos mucho, así para que el ministerio vaya creciendo poco a poco y también otros puedan escuchar esta clase de temas que la palabra de nuestro Dios es la que nos enseña a todos nosotros. El día de mañana vamos a estar nuevamente a las 9:30 si nos quiere sintonizar, y solamente quisiera dar el anuncio para todos aquellos que nos sintonizan en vivo. Este anuncio lo van a saber ustedes primero que todos, y porque nos sintonizan en vivo, y es por eso que se lo decimos a ustedes primeros que nadie. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a iniciar un tipo seminario de temas acerca de los 5 lenguajes del amor. No sé si alguna vez hayan leído este libro de este autor que es excelente. Se le llaman Los 5 lenguajes del amor. Y pues nuestro hermano Samuel Esparza Franco va a estar acompañándonos, y él es el que va a dar un lenguaje de amor por día. Un lenguaje de amor por día. Así que pues no no haga planes para estos días. Claro, si entre semana tiene culto, vaya, por supuesto, pero acabándose el culto, regrésese, porque de lunes a viernes, la próxima semana, y lo vamos a estar anunciando, pero a ustedes les quisimos dar en primer lugar este anuncio, de lunes a viernes, en punto de las 9:30 de la noche, va a ser un lenguaje de amor por noche. Podríamos decir los 5 lenguajes del amor, si ya lo hemos leído este libro, si lo hemos escuchado. Nuestro hermano Ángelo hace poquito nos hizo el favor de compartirlo también, este libro, vía internet, acerca de los 5 lenguajes del amor. Alguno de ellos es como las palabras de afirmación, los regalos, tiempo de calidad, actos de servicio, palabras de afirmación, creo que ya las dije. Bueno, y digamos, no me acuerdo del otro, pero son 5 lenguajes del amor. Así que si usted está pensando en casarse, está próximo,
o no está próximo, pero algún día quiere hacerlo, avísele a sus amigos, a sus amistades, a sus hermanos de la iglesia que próximamente, la próxima semana, de lunes a viernes, todos los días, de lunes a viernes a las 9:30, vamos a dar, o nuestro hermano Samuel Esparza Franco, como lo conocemos como Sammy, nos va a dar un lenguaje de amor por día. El lunes nos va a dar un lenguaje de amor, el martes otro, el miércoles otro, jueves y el viernes concluimos para que sean los 5 lenguajes del amor. Así que ahí se va a poder dar cuenta cuál es su lenguaje de amor. En algunos son las palabras de afirmación, en algunos puede ser los actos de servicio, en algunos inclusive puede ser pues los regalos. Se siente muy bien y apreciado y apreciada, digamos, cuando se acuerdan de usted y les traen algo. Así que va a estar muy interesante, así que anúncielo a sus amistades, a sus contactos. Esto lo vamos a estar como quiera posteando y anunciando, pero ustedes fueron los primeros en saber. Así que gracias por sintonizarnos y por eso le estamos dando esta noticia a todos ustedes. Nuestro hermano Juan Rodríguez también nos dice un comentario, ya para finalizar y concluir esta emisión. Nos dice: no debemos tentar a Dios y tener precaución en nuestro diario vivir. Así es, de lo que comentábamos acerca de el valor insensato de manejar recio, de salir en las balaceras, de salir muy noche, de no tener cuidado en donde andamos, de no ponernos el cinturón de seguridad. Así que pues debemos de tener cuidado, pantalla completa, debemos de tenernos cuidado para no caer en la insensatez. Nuestro hermano Víctor nos dice miedo. La definición del miedo nos la da nuestro hermano. Otra definición dice: miedo es igual a perturbación, angustia del ánimo por un riesgo mal, real o imaginario. Y esto es verdad. Muchas veces el miedo es imaginario. Por eso digo que si no tenemos cuidado y no confiamos en nuestro Dios, muchas veces podemos caer en ansiedad. Digamos que no queramos ni siquiera salir porque tengamos miedo que nos va a pasar algo, y hay personas que no salen nunca, que viven siempre dentro de su casa. Y claro, muchas veces problemas psicológicos y deben de tratarse con un doctor, pero principalmente usted que me escucha, confíe plenamente en nuestro Dios. Nuestro hermano Humberto Velázquez es exactamente lo que nos dice: confiemos en Dios. Víctor también nos manda una cita, Juan 14:27: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí se encierra todo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que si usted es joven y tiene miedo de quedarse solo porque no encontró a la persona ideal, no se turbe su corazón. Si usted no ha encontrado trabajo aún, siga persistiendo, no se turbe su corazón. Por eso, mis hermanos, debemos de confiar siempre en nuestro Dios. Nuestro hermano Humberto Velázquez también nos dice: ¿quién dijo miedo? Cristo está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchísimas gracias, de verdad que nos comentan esto. Nuestra hermana Valerie Days también dice: qué buena noticia, ahí estaremos si Dios quiere, en cuestión del seminario que vamos a dar vía internet de los 5 lenguajes del amor expuestos por nuestro hermano Samuel Esparza Franco, o Sammy, como lo conocemos. Vamos a ver también rápidamente unos comentarios para leerlos todos antes de concluir. Bueno, es verdad, nuestro hermano Roberto dice: no es que sea valiente el que está en la balacera, sino que se cree Rambo, ¿verdad? Y pues sí, muchas veces vemos muchas películas, como la otra vez dijo una persona: yo sé qué hacer en un momento de balacera, he visto muchas películas. Pues sí, imagínense, pues se la cree la persona y pues trata de pasar sin ninguna protección, en cuestión de mejor resguardarse, y pues le puede tocar una bala perdida. Así que muchísimas gracias a nuestro hermano Robert por este excelente comentario. Y es verdad, la persona pues se cree Rambo y Schwarzenegger, ha visto todas las películas de Schwarzenegger y se las cree, y luego lo que pasa es de que pasan tragedias. Sí, ok, nuestra hermana Avi Barbosa nos pide que si podamos repetir el nombre del tema. Es los 5 lenguajes del amor, acerca de este libro que está, digamos, en venta casi en todas las partes, en las librerías. Los 5 lenguajes del amor. Nuestro hermano Sammy nos va a hablar de esto con base bíblica. Nuestro hermano Sammy nos va a dar esto. Dice nuestro hermano Ángelo: hermano, sobre el seminario, si puede grabarlos y subirlos a YouTube, nos ayudaría mucho. Aquí el horario será a las 10 p.m. y muchos hermanos no podrán verlo por lo tarde,
pero si está grabado puedo compartirlo, los temas grabados. Buen tema el de hoy, seguimos aprendiendo con usted. Muchas gracias, Dios lo siga bendiciendo. Saludos, pues un saludo hasta Perú, nuestro hermano Ángelo que se desvela con nosotros y nos da bastante gusto, de verdad que nos esté acompañando y pues sus comentarios siempre son acertados. Aún no lo conocemos personalmente, pero al conocerlo a través de las redes sociales y a través de estos medios, pues de verdad que nos damos cuenta que es un hermano fiel, que ama a nuestro Dios y que tiene un celo, pues ferviente por las cosas de nuestro Dios. Y por supuesto que vamos a grabar los temas y los vamos a poner en YouTube para que puedan compartirlos si no pueden acompañarnos. Muy bien, nuestro hermano Octavio Lara nos dice, yo quería dar mi opinión, pero lo dejamos para después y con gusto lo seguiré. Pues muchísimas gracias, hermano Octavio, por seguirnos y pues también cuando guste puede comentar y con gusto leeremos su comentario. Gracias, mil gracias y bendiciones hasta donde se encuentre. Muy bien, nuestra hermana Isagar nos dice, por alguna razón no puedo entrar en el chat, por eso es que mando mis comentarios por este medio. Muchas gracias, muy buena charla. Ya se nos fue del aire. Vamos a ver, no sé si me están siguiendo o si ya me fui del aire. No sé si me podrían enviar algún texto, algún mensajito rápidamente ya para cerrar y concluir con una pequeña oración antes de pasar a lo siguiente. Vamos a cortar la grabación, hacemos la oración, cortamos la grabación y les quiero enseñar el video que les había dicho que les iba a enseñar de la persona que tenía miedo, pero lo vamos a hacer después de que hagamos la oración. Así que vamos a inclinar nuestros rostros en donde estemos y vamos a terminar con una oración. Bien, nuestro hermano Ángelo nos dice que sí nos ve perfectamente, pues vamos a inclinar nuestros rostros y hacer una pequeña oración para concluir con este tema. Oremos. Padre Santo que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, gracias le damos infinitamente por la oportunidad que usted nos dio de poder estar aquí, Señor, y poder estudiar un poco de su palabra. Señor, le suplicamos que nos quite el miedo, que nos quite, Señor, la ansiedad, el temor. Padre Santo, su palabra nos dice que el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Le suplicamos que nos ayude a crecer en el amor más y más hacia los demás. No ser personas juiciosas, condenatorias, sino ayudar a los demás en amor, porque nuestro propósito debe ser que se salven las personas, no que se hundan más en el pozo. Quítenos el temor de no poner por obra todos nuestros dones y talentos que usted nos ha dado y nos ha confiado para que podamos ponerlos por obra al máximo. Señor Santo, sea con nosotros hoy, mañana y siempre, y ayúdanos siempre a hacer su voluntad. Esto se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por sintonizarnos, que Dios me los bendiga. Saludos y adiós. Estamos en contacto.